Bueno, pues buenas tardes a todos los asistentes a este webinar. El flujo de asistentes es absolutamente impresionante, como no podía ser de otra manera, porque este webinar no deja de ser un aperitivo, una introducción del curso de especialista en litigación laboral que tengo el enorme privilegio de codirigir, ni más ni menos que con la profesora Casas Bahamonde, que es un curso que hemos generado ya hace unos años con la Escuela de Práctica Jurídica, que es el mejor marco en el que podíamos hacerlo, y a través de Asnala, que tiene siempre el gusto, no sabemos si el gusto o el disgusto, de encomendarme algo tan grato para mí como es la codirección de este curso. Del elenco de profesorado prestigiosísimo que tiene el curso de litigación. Sin lugar a ningún género de dudas destaca la persona que nos acompaña hoy. No voy a perder mucho tiempo en su presentación porque sería imposible abarcar quién es Esther Morales con carácter general. Si ya pierdo objetividad y me pronuncio ya de otros planos, pues ya la cosa iba a quedar, aparte de muy pastelosa, iba a quedar un poco distorsionada. Esther Morales, cuando era abogada laboralista, y nos abandonó, era una abogada laboralista de primer nivel. A partir de ahí, dejó de hacer un servicio parcial a la sociedad para hacer un servicio completo a la sociedad y dio con su destino en la jurisdicción social. Conocemos la extraordinaria calidad de sus sentencias cuando estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hoy tenemos el privilegio de tenerla como magistrada del orden social titular de la plaza 23 de la sección laboral o social del Tribunal de Instancia de Madrid. Eh, no sé si algún día me acostumbraré a una cosa de estas, pero tendré que, estoy haciendo, como veis todos, estoy haciendo mi propio vía crucis. ¿Y qué voy a deciros? Una persona con un criterio, con un rigor y en lo que nos interesa además hoy, con una vocación docente extraordinaria y con una capacidad de transmitir los conocimientos como poca gente tiene. Como veréis, detrás de mis palabras breves, sintéticas en lo que supone un currículum como el de Esther Morales, pues subyace además una admiración personal y profesional que no puedo ocultar. Como tampoco puedo ocultar, ni quiero hacerlo, y con esto finalizo y le doy la palabra a la ponente, ocultar el agradecimiento eterno, impagable, además, que le tenemos desde Asnala, desde la Escuela de Práctica Jurídica y yo personalmente, porque nunca jamás, ni siquiera cuando tenía y tiene todavía una carga ocupacional extraordinaria y estaba incluso desplazada fuera de Madrid, jamás ha dejado de acudir a una llamada mía de Asnala, de la Escuela de Práctica Jurídica del curso en definitiva. Así que sin más, el tema es de absoluta y rabiosísima actualidad. Es el tema, sin lugar a ningún género de dudas, es el tema. Y nadie mejor que Esther Morales para ilustrarnos. Va a exponer, dejaremos al final 10 minutitos, ¿te parece bien, Esther, para que la gente pueda plantear preguntas o podamos debatir o, en fin, y sin más, todo tuyo. Jo, pues muchísimas gracias, Alberto. Mi querido director, mi querido amigo, mi querido letrado, como no te maltrato en sala, pues todo querido. Me he quedado casi sin palabras. Fíjate que es difícil en mí con tu presentación, tu emotiva presentación. Te doy las gracias inmensas y ya sabes que el cariño es mutuo y que efectivamente mientras mi cuerpo aguante, podéis contar conmigo para lo que sea. Tengo mucha carga, como es público lo digo, he llegado con 1440 asuntos y bueno, en el mes que estoy hemos bajado 36. O sea que vamos
Vamos, vamos, claro, pero bajar 36 es a costa yo creo que de mi salud. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, hoy me toca hablaros, porque si me enrosco aquí, pues no os cuento nada, de la baja fraudulenta y su prueba a través de detectives. Cuando estaba en el TSJ tenía una visión muy distinta, bueno, yo creo que la tenía igual porque sabéis que hago mucha formación y comparto mucho con todos vosotros, con todos los letrados y los graduados sociales, de lo que pasaba en sala y de las cosas y los asuntos que llevaban al TSJ. Ahora que estoy abajo, que estoy ahí en las trincheras, como todos llamáis, o como todos decís, que son las trincheras, y ya sé por qué lo decís, porque tela marinera, em, tengo leves matices, pero mi idea es seguiros ayudando a haceros bien vuestro trabajo, ayudaros a que podáis ganar estos pleitos y a que podáis enfocar adecuadamente la estrategia procesal, que es algo que a mí me cuesta mucho transmitir luego en nuestras clases de la Escuela de Práctica Jurídica y otras muchas, la estrategia procesal que todo abogado tiene que abordar para defender o poder acreditar en sala aquello que pretende y que corresponde a la estrategia de su cliente. Hoy estaba hablando con un abogado de una empresa y le he pillado hablando con sus clientes, explicándoles lo que había pasado en sala y le digo, no se preocupen que lo ha hecho bien, aunque yo le haya dicho cuatro cositas, pero eso no quita para que lo haya hecho bien, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa distinta perspectiva, pero la perspectiva que siempre me ocupa, pues escribo cosas para intentar ayudaros a haceros mucho más fácil vuestro trabajo. Esto que voy a contar hoy está publicado en Sepin con otro título, pero lo tenéis publicado en Sepin y ya sabéis que tenéis acceso siempre que os em, registréis a todo lo que tenemos publicado. Así que hago también este speech en favor de Sepin por si alguno lo necesita y quiere acceder a la ponencia o al artículo o como quiera llamarlo. Cuando me planteé hacer esta ponencia, que además estaba enfocada para una charla que me tocó dar en Prevencionar, para los prevencionistas, que siempre pues estamos con las mismas ideas, riesgos psicosociales, bajas laborales, clima laboral, que el otro día tuve una sentencia muy chula sobre clima laboral. Bueno, sobre todas estas cuestiones, pues creo que es importante siempre arrojar un poco de luz e intentar ayudaros. Y le estaba comentando a Alberto, con carácter previo a que nos conectáramos, que estaba repasando el régimen legal de los detectives privados, porque es algo que no hacemos habitualmente y a mí me parece importante que lo tengamos claro como abogados desde la doble perspectiva, porque si el régimen legal lo conocemos, a lo mejor somos capaces de determinar que ese informe de detective privados no se ajusta al régimen legal y a lo mejor lo podemos cuestionar no solamente por la materia, sino por la forma en que se ha elaborado, ¿vale? Entonces, para mí es importante, voy a hacer un repaso muy rápido, os voy a decir, hacer un mini speech, pero me parece importante que tengamos en cuenta todos los límites que tienen los detectives privados a la hora de hacer un informe de detectives privados y que están establecidos en la Ley 5/2014 de 4 de abril de seguridad privada. Tenemos otra ley que la citaré al final por si a alguien le apetece mirarla y me parece muy importante y además vais a ver cómo tiene implicaciones desde el punto de vista de protección de datos que también se nos olvida como enfoque o perspectiva para cuestionar un informe de detectives privados, ¿vale? Entonces, primera idea, exposición de motivos de la norma, mejorar y resolver problemas técnicos de gestión y operativos del propio servicio de seguridad privada. ¿Por qué? Porque colisiona con los servicios públicos de seguridad. Entonces, la finalidad de la norma es la seguridad privada complementa, no se me olvide ninguno porque me parecen todos súper importantes, complementa, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública. O sea, que no se nos olvide que porque sean detectives privados no son Dios, sino que están subordinados, complementarios y veremos que tiene mucha más trascendencia y ahora os explicaré por qué. Entonces, el régimen legal es importante. Funciones. Las tenéis establecidas en el artículo 37 de esta ley y para mí lo único que a mí me interesa es que entre sus funciones, aparte de confeccionar y colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad, tiene la obligación de ratificar el contenido de sus informes de investigación ante las autoridades judiciales o policiales cuando fueren requeridos para ello, ¿vale? O sea que importante que lo tengamos en cuenta a los efectos oportunos. Servicios de investigación privada, lo tenéis en el artículo 48. Se requiere, y esto es necesario para poder contratar a un detective privado, que el solicitante acredite el interés legítimo que alega. Porque a lo mejor estamos contratando
y no tenemos interés legítimo y estamos vulnerando derechos fundamentales. Yo entiendo que esto los detectives lo deberían de hacer, pero bueno, por si alguno tiene que ponerse o tiene que enfrentarse a esto, a lo mejor no tiene interés legítimo para legitimar esa investigación. Así que recordar que lo tiene que acreditar aquel que contrata los servicios, ¿vale? No podrán utilizarse, que eso yo creo que lo sabemos todos los laboralistas, ni medios personales, materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal, a la familiar, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y os lo avisaba antes, a la protección de datos. Veréis a dónde quiero llegar. Informes de investigación, solo puede haber uno. Yo he visto más de uno. No, solo puede haber uno. Lo dice expresamente la ley. Un único informe basado y fundamentado en aquello que hemos tenido que acreditar que era el interés legítimo, ¿vale? Eso queda claro, bueno, dice alguna cosa más el artículo 49, pero para que lo tengáis en cuenta. Archivo de los informes, protección de datos, os avisaba, 3 años. Bien, los archivos, los informes, perdonadme, los informes, porque ahora voy a distinguir los archivos, 3 años. Las imágenes y los sonidos grabados durante las investigaciones se destruirán igualmente a los 3 años, pero no os vengáis arriba, hay que esperar un poquito. ¿Por qué? Salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, como puede ser un procedimiento laboral perfectamente, una investigación policial o un procedimiento sancionador. O sea, que recordar que no se borran. Por mucho que la ley hable de que se borran, recordar que el Reglamento de Protección de Datos no habla de borrado, habla de, ahora se me ha olvidado la palabra, pero utiliza otro término que es que se ocultan, se esconden y se mantienen ahí guardaditos, lo que pasa que no son accesibles por parte de nadie. Cuando me acuerde, porque se me acaba de ir el nombre, que siempre además lo explico cuando hablo de protección de datos. Entonces, cuidado con borrar los informes, los archivos, porque no se borran, se quedan relegados, no accesibles. Ya me acordaré del nombre, seguro que no, encriptados no. Alguno me lo dirá. Sí, ya me saldrá. Así es que como voy con como una moto, ya me saldrá la designación. Bloqueados. Se llaman bloqueados. Tienen que estar bloqueados, es decir, que no se puede acceder por parte de nadie, pero sí a requerimiento judicial o policial, ¿vale? Entonces se llama bloqueo. Cuidado con esos borrados sistemáticos que no son lícitos, porque el reglamento habla de bloqueo, no de eliminación de los datos, ¿vale? Que dice que tendrá que conservarse el tiempo que se tengan que conservar. O sea, que el que sea, que no voy a concretarlo por mucho que aquí diga 3 años, ¿vale? Datos reservados, deber de reserva profesional, artículo 50, también súper importante, no se pueden filtrar los informes. Cuando hablamos de la prueba de detectives privados, pues yo tengo aquí lo que todos vosotros ya sabéis, el artículo 90, bueno, de los artículos 90 a 96, de los artículos 281 a 286 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no hago más que repasárselos últimamente a los letrados en sala. Bueno, pues recordar lo que es la utilidad y la pertinencia y que no voy a admitir ningún medio de prueba que no sea útil y pertinente a los efectos oportunos. Perdóname, Alberto, pero ya que tengo este momento, que tengo tanta gente que me está escuchando, estoy harta de discutir con los letrados en sala. Te agradece esto más casi que los restos de contenidos. Venga, pues Totalmente pertinente en este caso el por, apunte. por favor, os lo ruego a todos. O sea, tengo unas discusiones con los letrados en sala que yo creo que es que no me entienden o no me escuchan o están bloqueados también ellos como mis datos, ¿vale? No lo sé. No te guardes ninguna reivindicación en No, esa no, no, línea. la voy a hacer, la voy a hacer. Vale, yo cuando pregunto para que me justifiquéis la utilidad y la pertinencia, yo he tenido un juicio y me ha vuelto a pasar, o sea, lo llevo viendo desde el 13 de noviembre que me incorporé. Entonces yo cuando le digo que me justifiquen, yo primero tengo que decir que ya soy rara, que yo practico la documental y me reservo pronunciarme de la testifical, del interrogatorio o de lo que sea para después, ¿vale? Entonces, si me ratificáis los dos la documental, ¿para qué quiero yo testificar al interrogatorio y a la madre del topo? Y entonces me dicen, señoría, es que me vulnera el derecho. Digo, pero si le han reconocido los documentos de contrario, lo que usted me quiere acreditar viene en la documental. Yo ya no sé cómo decírselo. Entonces, por favor, cuando hablan, ay, dice que no se oye, Juan José. Yo Yo insisto, sí te estoy oyendo, ¿eh? yo insisto, si te lo han reconocido en la documental, la prueba se practica sobre hechos controvertidos. Si te lo han reconocido, deja de ser controvertido
y la testifical o el interrogatorio para ratificarse. Fíjate, el otro día me decían, señoría, es que quiero que diga que ese documento lo ha firmado él. Digo, pero si no se lo ha cuestionado la contraria. Bueno, pues una discusión y unos enfados que se van indignadísimos de la sala que estoy alucinando. Entonces, por favor, letrados, utilidad y pertinencia. Si el contrario le reconoce toda la prueba documental y todo lo que me está usted contando viene en la prueba documental, ¿para qué quiero yo que pase el testigo para que me cuente que eso que viene ahí lo ha hecho él? Digo, es que me estoy volviendo loca. Entonces, por Dios. Por no hablar, Esther, pero con obsesión que hay en probar cuestiones que no son carga probatoria del que se obsesiona. Bueno, eso ya lo dejo aparte porque ese va a ser mi próximo tema, ¿no? De debate. Lo de la carga de la prueba, que es En que ese alucino. en ese me apunto contigo, ¿eh? Es que yo alucino con lo de la carga de la prueba, pero es que además, em, hoy, por ejemplo, he inadmitido prueba de que me han pedido en la demanda y le he dicho, pero ¿por qué me pides tú esto si la carga probatoria no es tuya? Y se la he inadmitido, o sea, estoy haciendo vuestro trabajo. Por favor, si no es tuya, no es tuya, que lo acredite el otro. Hoy se lo he dicho al letrado, digo, pero ¿qué me está usted contando si esto no es carga probatoria suya? Pero bueno, estas son cosas, locuras mías que me dan y aprovechando que he hablado de utilidad y pertinencia, por favor, no es que me venga loca y deniegue todas las pruebas. Además, estoy siendo tan mala persona que lo estoy poniendo en la sentencia para que luego el TSJ no me pueda decir, oiga, no, es inútil e impertinente por esto, por esto, por esto y por esto. Y me estoy quedando tan pancha. Veremos a ver qué hace el TSJ, que todavía me queda hasta que me empiecen a revocar sentencias. Pero es verdad que es que lo estoy detallando y consta la protesta y tal. O sea, lo estoy contando todo porque es que me parece absurdo hoy tres testigos por cada lado. Digo, pues ni tres ni tres, seis que me quito. Porque es que digo, si han reconocido todos los documentos, dice alguien, miedo me das, la semana que viene tengo una vista contigo. Pues espabila, Juan Manuel. Más claro no te lo puedo decir. Pues, Soy muy buena, pues pero hay cosas, ni tan mal que la tenga, pues ya va advertido, José Manuel. ya, Juan Manuel. Juan Manuel. Que de verdad que es una cosa que me supera pero que se van muy enfadados los letrados y yo quería decirlo. Bueno, pues con lo de los detectives me pasa exactamente lo mismo. Vale, genial. Me pasa igual con las periciales. Venís ahí con las periciales y yo digo, admito la pericial, pero solo para que venga y se ratifique. Ya me lo leo yo luego, que no me cuente aquí el rollo 3 horas porque tenemos más juicios. Hoy tenía 19, ¿vale? Entonces, ¿qué me estáis contando? Si es que no me da... Y tenía que venir aquí, ¿eh? También. Entonces digo, ¿qué me estáis contando? Yo no puedo estar aquí no perdiendo el tiempo, que es mi trabajo, sino haciendo cosas que no son útiles y pertinentes a los efectos probatorios oportunos. Insisto, cuando los dos letrados, que yo me he quedado alucinada, han reconocido los documentos aportados de contrario, aun haciendo prueba plena en contra de sus intereses. Digo, yo ya más prueba no necesito, ¿de acuerdo? Ya me miraré los documentos y pondré mi sentencia, ¿vale? Pero si no son útiles y pertinentes, no son útiles y pertinentes. Claro, si yo quiero utilizar una prueba de detectives privados, primero tendré a recordar que para encargarlo ya tengo que decir por qué lo encargo, o sea, ya tengo que tener esa legitimidad para hacer el encargo. Pero es que aquí cuando sean útiles y pertinentes también te me dice, oiga, es útil y pertinente porque es la única manera de acreditar, pues como me decía Alberto al principio, pues que estaba en el gimnasio, pues que estaba en no sé qué o estaba en no sé cuánto, ¿vale? Con lo cual, yo ahí no tengo nada que decir porque si no es verdad que la prueba de lo que hace en su ámbito privado, con restricciones, ¿eh? Que no se puede acceder a todo, pues no tenemos otra manera de acceder. Y entonces yo ahí no tengo nada que decir. Siguiente punto, que este también ya es que ya me chirrío yo sola. La naturaleza del informe de detective privados. Entonces, yo ya no sé cómo decirlo. Es testifical porque está declarando sobre los hechos que él ha visto y él ha constatado. Y si queréis rizar el rizo, cuando vengáis al curso, esta parte me toca explicarosla a mí en el curso de la Escuela de Práctica Jurídica, pues la parte de las fotografías y la parte de los vídeos, pues a lo mejor serán otros medios de reproducción en su caso, ¿vale? Entonces tenemos que valorarlo de manera diferente y de manera diferenciada. Pero insisto, es una prueba testifical. Impropia, además se llama testifical impropia, y yo siempre hago la broma de impropiamente recogida en un documento, porque está allí como documento, pero no es documento. No se pueden revisar hechos por el 193b de la ley reguladora, o sea, que es que tiene el valor probatorio de un mero testigo. ¿Que convence? Sí, pero es un mero testigo y yo lo valoraré como toda la prueba que se practica en el acto de juicio oral conforme a la sana crítica. Y esto no se os olvide que empezáis, que si impugno, que si no sé qué, digo, pero qué ganas de complicarse la vida, ni impugnéis ni nada.
valórelo, señoría, y yo cuestionaré su validez por la vía que estime oportuna, ¿vale? Es que os complicáis de verdad con unas cosas que hay veces que no las entiendo, ¿vale? Entonces, dicho esto, el resto me lo voy a saltar, pero sí me apetece contaros, y esta parte sí que es importante, que es lo del principio de intervención indiciaria. Antes del principio de intervención indiciaria os voy a contar otra cosa, que además también viene en la Ley de Seguridad Privada, aunque no os lo he contado, pero en esos artículos que os he relatado rápidamente sí que viene. Recordad que para que yo admita este medio probatorio como lícito, como legal, recuerdo artículos 90 a 93 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, tenéis que superar el triple test de proporcional ni proporcionalidad, que si es útil, que si es pertinente y que si es proporcional, ¿cómo es? Necesidad, proporcionalidad en sentido estricto, ¿vale? Entonces, es muy fácil hacerlo, ¿de acuerdo? Planteároslo. Es que cuando yo lo planteo en clase y la gente me dice, no, hombre, es que hay medios de prueba alternativos, digo, bueno, vale, a ver los haylos, como a las megas, pero dime tú cuál. O sea, como valor general, efectivamente lo hay, pero dime cuál, porque es que si no, yo no soy capaz de acreditar. Entonces, una vez que supera el juicio de necesidad, idoneidad y de proporcionalidad en sentido estricto, es muy fácil. Hay sentencias, y yo lo tengo escrito en uno de mis libros, y que siempre os recomiendo que utilicéis el principio de intervención indiciaria. ¿Por qué? Porque este principio de intervención indiciaria legitima el uso de medidas adicionales, distintas, un poquito diferentes. Entonces, si yo tengo indicios de que el trabajador en situación de baja por incapacidad temporal está haciendo cosas incompatibles con la baja, que es a lo que luego me ceñiré al final, ya tengo mi principio de intervención indiciaria que me legitima para adoptar medidas distintas, adicionales. Por ejemplo, contratar un detective privado, ¿vale? Entonces, eso es lo que tendré que tener como base para mi actuación. Una vez que lo tengo, es fácil superar el triple test de proporcionalidad. Solo os digo que veáis mis sentencias, pongáis triple test de proporcionalidad, morales, prueba de detectives, porque yo lo hago siempre en todas mis sentencias del TSJ y en las que haga en la instancia, pues lo haré exactamente igual, porque como ya lo tengo hecho, entonces cojo cada uno de los principios del triple test de constitucionalidad del Constitucional y voy diciendo por qué es útil, por qué es necesaria y por qué es proporcional en sentido estricto, ya es lícita, la tengo legitimada con el principio de intervención indiciaria y ya es vamos, ya es útil, ya es legal a los efectos de establecer mi sentencia, ¿de acuerdo? Entonces, yo reconozco que para los jueces de instancia, es que ya no sé si estoy en la instancia o en el TSJ, Alberto, tengo un problema en mi cabeza. Yo reconozco que para los jueces de instancia es muy fácil decir que la prueba es ilícita y el despido es improcedente, porque se tarda 2 minutos en hacer la sentencia, pero sí que es cierto que yo cuando estaba arriba yo las revocaba casi todas, pues decía, ¿cómo que útil? Justo y el triple test de proporcionalidad. ¿Había otra forma de acreditar esto? No. Pues tira para abajo y en la prueba es lícita, ahora te pronuncias sobre el fondo, ¿vale? Entonces yo lo reconozco que es muy fácil de hacer, ahí les he dado, le he dado. Lo siento, es que como tengo el corazón dividido, abogado, TSJ, juez de instancia, ya no sé lo que soy. Pues es complicado, pero hay que hacerlo. Entonces os invito a que vosotros también lo hagáis bien en sala, porque yo últimamente estoy alucinando con lo que estoy viendo en sala, ¿eh? Y no os quiero criticar con carácter general, ¿vale? Venga, sentencias del Tribunal Supremo. Tenemos muchísimas. A mí y antes de las sentencias del Tribunal Supremo o después de las sentencias del Tribunal Supremo, os voy a decir yo mis consideraciones, que yo creo que es lo más importante que tenéis que tener en cuenta. Tenemos muchísimas sentencias del Tribunal Supremo. La última que tengo recogida aquí es la 402-25 de 7 de mayo, ¿vale? Que es sobre lo que hablábamos Alberto y yo, el uso del crédito horario por los representantes de los trabajadores, que todo el mundo, cada vez que me habla de representantes de los trabajadores, dice, ay, horror, horror, que estos son intocables y no se les puede despedir. Perdón, yo creo que todos los que han pasado por mis manos se han ido con un despido procedente, porque estaba acreditado que usaban el crédito sindical para cosas que no les correspondía, y creo que esto no es lícito. Todavía, Esto es un triple fraude. Es un sí, fraude a la empresa, a es la un fraude seguridad a la social. seguridad social. Bueno, es un cuádruple entonces. A la empresa, a la seguridad social, a sus representados y a sus siglas, a su central Correcto, sindical. O sea, porque no se os olvide el para de mí la tiene un seguridad plus, social. hay un plus de antijuridicidad en esta conducta. Y además, ahora que me ha dado por leer sentencias penales con trascendencia laboral, recordar que es un delito
contra la seguridad social, que está también tipificado y que tenéis unos bonitos Exacto. días de cárcel. Ese libro está en preparación, lo que pasa es que estas navidades no me ha dado tiempo a terminarlo, ¿vale? Ahí falta, Esther, que se mande deducir testimonio, en su caso, cuando se acrediten estas conductas. Yo lo pienso hacer, ¿eh? El otro día estaba en sala, digo, voy a hacer deducir un testimonio que lo flipas porque esto es un fraude alucinante. Sí, ahora te repito la sentencia, Miriam, no te preocupes. Pero es verdad que, y esto es algo que quiero que empecéis a tenerlo muy presente y a recordárselo a vuestros clientes. Oiga, es que además, voy a terminar con una sentencia que la tengo al final muy chula también para contaros con trascendencia penal de algo que tiene que ver con todo esto, ¿vale? Entonces, repito la sentencia para Miriam, que ya tiene preparado el bolígrafo. 402 del 25 de 7 de mayo, recurso 2124/24, ¿vale? Entonces ahí tenéis la del crédito horario. Hay muchísimas, ¿eh? Empiezo con la del 25, pero yo en mi libro de la prueba electrónica tengo también un montón, porque además es que ya lo destaco porque me parece importante. Y os recuerdo, porque voy súper deprisa, que hay presunción de probidad que se desvirtúa con... Hay presunción de probidad a favor de los representantes de los trabajadores, pero se desvirtúa con prueba en contra, con lo cual, vale, se presume que lo hacen bien, pero si tú me acreditas que no lo hace bien, pues le vamos a despedir. Yo siempre digo aquí que la culpa la tiene, y yo que me lo paso muy bien, ya lo sabéis, metiéndome con la gente. Uy, si está Belén Conte Alonso Lea. Me lo paso muy bien metiéndome con la gente. La culpa la tiene el Tribunal Constitucional cuando dijo que los representantes de los trabajadores podían hacer labores de representación sindical desde la playa. Y yo no estoy de acuerdo, porque yo quiero poner sentencias desde la playa a poder ser en el Caribe, que hace una mejor temperatura. Ya Venezuela lo descarto y Cuba tengo dudas, pero algún país del Caribe que esté ahí con bajo riesgo de invasión por parte de Trump, pues me voy. Yo también quiero poner sentencias en el Caribe, ¿vale? Pero no puedo. Entonces, ¿se puede representar? Sí, pero sin abusar, ¿vale? Mira, la gente se... Mira, mejor Groenlandia. No, que hace mucho frío, ¿qué dices? Bueno, me he quedado sin leer lo que ha puesto Alonso Lea, luego me lo recuerdas, ¿vale? No, Belén te decía, o nos decía, que dado que tiene, nos vamos al 82.5, Sí. que como a todos nos preocupa. Dice Belén que si tiene naturaleza testifical, ¿consideras tú que debe aportarse con los 10 días de antelación del 82.5? Dice que le ha ocurrido en alguna ocasión que el juez de la instancia le ha indicado que sí. Yo tengo mi criterio y es que no, pero no conozco el tuyo. A ver, yo con lo de, yo últimamente, yo que sabéis todos, y vamos, esto no os va a sorprender a ninguno, yo me estoy haciendo la rubia con lo de los 10 días, ¿vale? Porque entonces ya fliparíamos. Entonces, si nadie me dice nada, yo me hago la rubia. Hoy, el último juicio que he pasado, que era del año 25, ninguno de los dos letrados había aportado la prueba con carácter previo, ninguno de los dos. Pero tampoco se habrán echado eso a la piedra uno al otro. No, se han callado los dos igual que yo, Entonces, como zorrancas. es que si lo dice uno y lo dice el otro, en ese caso es como cuando decía Ricardo aquello en sala, en la audiencia, decía, vienen, juegan ustedes con las mismas cartas trucadas y quieren que yo que decida quién es el que las truca mejor. No, Entonces, yo me he hecho absolutamente la rubia y les he admitido la prueba documental ordinaria y tal, porque ya si nos vamos a meter con estos berenjenales ya, que lo resuelva el Tribunal Supremo cuando le toque, pero a mí que me dejen de historia. Entonces yo lo he hecho como toda la vida de Dios, allí no se ha quejado nadie, no ha protestado nadie, y yo me he hecho absolutamente la rubia, que creo que es una buena filosofía de vida, lo ¿eh? que pasa es que vamos a meter un matiz, si te parece bien, en Sí, orden a lo que has dicho, Esther. Y es que la prueba de detective es una prueba de naturaleza testifical, eso es sin duda. Pero claro, hay un soporte documental que es lo que la convierte en impropio de alguna manera. y hay que Hay, aportarlo. hay una prueba normalmente de reproducción videográfica, o puede haber una fotografía, si las fotografías van en el informe, y si hay un vídeo que es otra prueba adicional de otra naturaleza. Aquí el debate del 82.5, que da para otro webinar, y no voy a cortarte más en esto, es que habla de prueba documental o pericial, pero luego dice abajo, más abajo, dice, y otros medios que... Yo mi criterio es mío, esto hasta que doctores tiene la iglesia, ¿eh? A ver qué resuelven los de la Villa de París, pero porque habla Rosario, nuestra querida Rosario Romero Bolívar, también lo dice aquí, que es un poco arriesgado no aportarla. Ahora te voy a decir una cosa, Rosario, que ya la he visto y me parto de risa. ¿Sabes que el otro día, perdona que te interrumpa, No, 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 Alberto? dale, dale, dale. ¿Sabes que el otro día a alguien le había precluido el plazo de 10 días para aportar la prueba y el día del juicio se ha puesto mala, hemos suspendido y se le abre nuevamente el plazo? Bueno, porque ese criterio estaba ya establecido, el Supremo ya lo había dicho eso en el 2014, ya lo había dictaminado.
Yo lo que entiendo es que el informe, lo que es el informe, que es una testifical impropia, pero es un soporte, yo creo que ese sí hay que aportarlo, y yo Yo lo he también lo aportado aportaría. con los 10 días. Los otros medios probatorios yo ya no lo tengo tan claro. Si quiere ser uno muy cauteloso, porque aquí cada plaza de cada juzgado, joder, cada plaza de cada Sección. sección social, de cada tribunal de instancia de cada pueblo donde hay una sección de estas, es susceptible de hacer cualquier cosa. Y luego cada TSJ ya ni te cuento de lo que puede hacer y no te digo ya lo que saldrá cuando esto salga de ahí de la Plaza de la Villa de París. Pero desde Sí, luego yo el informe sí lo aportaría con la documental en los 10 días anteriores del yo 80 y los también. 5. La grabación yo no. Yo entiendo que eso es otro medio probatorio y yo mi lectura del precepto no es que el resto de medios probatorios hayan de aportarse anticipadamente, pero es mi lectura y por lo tanto, el detective, lógicamente, el día del juicio, porque eso El es día del juicio testificar va. pura y dura. En mi Yo, opinión, no sé si la yo compartes o no. lo veo igual que tú. De hecho, fíjate cómo he distinguido entre documento, detective privado y los otros medios de reproducción, porque son cosas absolutamente distintas que tenemos nosotros como abogados que distinguirlo cuando practicamos la prueba y diseñamos la estrategia procesal, ¿vale? O sea que es importante que estos yo parece que lo digo como si fueran tonterías, pero es que son matices procesales muy distintos, como bien puntualiza Alberto, como bien puntualiza mi querida Rosario y como bien puntualizan casi todos de los que nos están escuchando, sin perjuicio que luego cada tribunal de instancia y cada plaza hace lo que le sale. Esto lo voy a decir porque si no, no sería yo lo que le sale del potorro. Y ahí vosotros tenéis que estar preparados para contestar procesalmente lo que corresponda a esa maravillosa afirmación que haga cada una de las partes, ¿vale? Para continuar, lo que decía esta sentencia del Tribunal Supremo, que no es nuevo, es repetido, es que los representantes de los trabajadores tienen derecho a desempeñar sus funciones sin estar sometidos a vigilancia singular. ¿Vale? Sí, correcto. Pero si están haciendo algo que no es próvido, que no es correcto, pues sí tendrán que estar bajo vigilancia singular por parte de un detective privado o por lo que sea. Bueno, tenemos aquí muchas más, me las voy a ir contando así rápidamente. Si alguno que tiene algún detalle o algo, pues me puede escribir a través de LinkedIn o lo que sea y le voy contando sentencias sin ningún problema, ¿vale? La siguiente que tengo, por ejemplo, que es del 23, porque hice un recopilatorio de todas las sentencias de detectives del Tribunal Supremo, es el despido como improcedente tras declarar la licitud del detective privado, ¿vale? Pues ante la falta de acreditación de los incumplimientos imputados al trabajador de la carta de despido, porque claro, de lo que tú le imputas a lo que ve el detective y a lo que queda aprobado, pues puede haber algún matiz. Hay otra sentencia también del 23 que es muy chula, de fotografías incluidas en el informe de detective privados, en el que el trabajador aparece en el jardín de su domicilio privado. Y entonces aquí el debate es, ¿puso límites el trabajador para que no se pudieran tirar fotos desde fuera o no los puso límites? ¿Forma parte del ámbito privado o no forma el ámbito privado? Y aquí lo que analiza el Tribunal Supremo es que tiene en el jardín de su casa, tiene una expectativa legítima de privacidad, aunque tenga una intensidad menor, dado que pues se podía acceder desde la calle sin mayor, vamos, no le hacía falta ni subirse a la escalera, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os las voy dejando porque es importante que las tengáis en cuenta. Luego tenemos otras que a mí me gustan mucho y creo que aquí tengo otra muy chula. Así tengo una cosa que también voy a criticar de otro TSJ. Hay una del año 2000 en la que detective privado contratado por la empresa, fuerza una entrevista profesional con el trabajador para probar que ejercía la abogacía por cuenta propia en horas de trabajo. Entonces, esta también os la recomiendo porque es una sentencia del año 2020 bastante chuli, porque aquí lo que hace, hay más, ¿eh? Tengo otra después. Esa ponencia es de Ricardo, si no recuerdo mal. Pues yo creo que sí, pero Sí. ahora mismo no lo recuerdo, ¿vale? Pero esta está muy bien porque efectivamente el trabajador se resiste a quedar con el detective privado en horas de trabajo y él retuerce hasta que consigue esa cita en horario privado. Y entonces se dice que eso no es legítimo
y que es algo que dice el Tribunal Supremo en otras sentencias, que es un delito, lo que en la sala de lo penal se llama delito provocado, para ver que cada día nos relacionamos mal la sala de lo penal con nosotros, ¿vale? Hay otra, que es la siguiente, que también es del año 2017, que en este caso era un abogado que se jubila, un empresario jubilado, y despide a sus trabajadoras y entonces las trabajadoras contratan a un detective privado para acreditar que realmente no está jubilado, que sigue prestando servicios, ¿no? Y lo que dice el Tribunal Supremo es, oiga, no presta servicios, está dando los últimos coletazos de los asuntos o transmitiendo asuntos o tal, pero usted no prueba que incite para contratar al trabajador jubilado, porque eso no es lícito. Insisto, aquí habla otra vez del delito provocado, es decir, es el detective privado el que provoca la comisión del delito. Tengo muchísimas más, casi todas sobre el crédito horario, pero aquí las tenéis todas, ¿eh? Sin perjuicio, pero es que me quedo sin tiempo, nos quedan 20 minutos y tenéis 10 minutos para hablar. Pero a mí, cuando llego a estos supuestos, siempre me gusta poner de manifiesto el error que creo en que incurrimos muchas veces los letrados, o incurrimos, me he incluido, los letrados cuando queremos diseñar nuestras estrategias procesales. Y voy a contar dos ejemplos muy sencillos de sentencias mías, son muy antiguas, pero son muy importantes, porque no podemos confundir la situación de incapacidad temporal con estar en casa clausurado sin hacer nada. Vamos a poner en relación los hechos de la situación de incapacidad temporal con los hechos que nos ocupan. Y el ejemplo, para que lo veáis más visual, fue un detective privado que contrata a una empresa para despedir a un trabajador que lo máximo que había hecho era, en situación de incapacidad temporal, ir a dar de comer a su caballo. Entonces digo, o sea, que si está en situación de incapacidad temporal, como el trabajador no puede hacer, el caballo tiene que morir. En aquella época no estaba la ley de bienestar animal, pero se lo hubiera puesto igual. Es decir, vamos a ser un poco racionales. Es decir, tendrán que ser tareas que incidan en la recuperación del trabajador, ¿vale? Porque me lo decís muchas veces, es que eres muy buena con las mamis que cogen a los niños. Es que si yo soy mami, por mucho que tenga lumbalgia y que me esté muriendo y me duela muchísimo, si le tengo que coger en brazos, le tengo que coger en brazos. ¿Es compatible con mi lumbalgia? Pues no, me duele un huevo. ¿Pero qué hago? ¿Le doy una patada al niño? Creo que es un delito también. Entonces, por favor, seamos un poco más consecuentes. Y para que veáis el límite, os voy a poner otra que también se la cuento mucho a mis alumnos y luego os hago otro speech, y es trabajadora que está de baja en incapacidad temporal por una lesión en el tobillo, ¿vale? Lesión en el tobillo con su proceso curativo. Le ponen el detective privado y entonces el detective privado lo que constata es que esta trabajadora se va de boda, la boda de su hermana, y la pillan dándolo todo en una pista de baile con unos tacones muy elevados. Entonces, si yo os digo todos estos hechos, todos estáis pensando, despido procedente, despido procedente. Pues no. ¿Por qué? Porque esto era el domingo y había tramitado el alta el viernes. Luego ya no estamos en esa situación. Entonces, mucho cuidado, porque claro, sí, cagada, pero monumental. Entonces, claro, luego la gente me dice, es que has puesto una sentencia que lo está dando todo, es que los tacones. Sí, sí, llevaba tacones, lo está dando todo. Yo no lo voy a discutir, como no discuto con los letrados los hechos que me pretenden acreditar, simplemente los pongo en un contexto. Entonces, recordar que muchas veces los detectives ven cosas que luego me los traéis a sala y yo no lo veo igual, porque lo tengo que contextualizar. Antes de que vosotros me digáis nada y me digáis, es que ahora ya no sabemos por qué están de baja. Os recuerdo lo que siempre os digo, hay un artículo en la ley reguladora de la jurisdicción civil, perdonadme, de la jurisdicción social, en la que podéis solicitar el auxilio del órgano judicial. Esto me parto, porque no sé cuando lo pidáis lo que os va a decir el juez, pero está el artículo en el que le podéis decir al trabajador que os diga por qué está de baja o qué es lo que le pasa clínicamente o qué es lo que le pasa médicamente, siempre y cuando guarde relación con el objeto del proceso, ¿vale? Y a lo mejor es necesario. ¿Por qué digo esto? Porque hace nada puse una sentencia de las últimas que puse en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en que le ponen un detective pensando que tiene lumbalgia y la señora tenía depresión. Entonces, claro, el detective constata que coge al niño en brazos, que va a hacer la compra y la despiden, pero ese despido
ya no va a ser improcedente letrados, sino nulo. Entonces, tenerlo muy en cuenta la ley 15/22 y en cómo inciden estos supuestos. Se nos está complicando porque tenemos una situación de enfermedad por detrás. Si en este caso, bueno, yo lo declaré, creo recordar que en vez de nulo lo declaré improcedente, y buscar mi sentencia y veréis cuál es, porque me costó un huevo sacarlo en el TSJ, sección quinta, pero he de reconocer que creo que ese es el criterio oportuno, porque había un error importante por parte de la empresa que no tenía otra manera de eludir, ¿vale? Pero es necesario que tengamos no solamente ese principio de intervención indiciario, sino una legitimación de cuál es realmente la causa de la baja, porque si yo pienso que es una y se hace una investigación y luego es otra, a la hora de despedir, tengo un problema. Tenéis mi sentencia, insisto, TSJ de las últimas que puse antes de irme a la escuela judicial, que lo declaré en vez de nulo, improcedente, alegando un error inasumible por parte de la empresa, ¿vale? Me han dicho mis magistradas que me la va a revocar el Tribunal Supremo, pues ya veremos a ver. Yo creo que no va a haber contradicción, pero bueno, vamos a verlo. Y luego hay una idea. Y ya termino con esto para que tengáis tiempo, que ya veo que estáis todos escribiéndome muchísimo, no me da tiempo a leer, entre que tengo poco tiempo. Voy a hacer mi speech sobre las situaciones de incapacidad temporal, porque últimamente estoy oyendo a magistrados de los juzgados de lo social, incluso a magistrados del Tribunal Supremo, haciendo afirmaciones que no comparto. Y entonces yo simplemente lo lanzo y cada uno que saque la reflexión que corresponda. La incapacidad temporal en este país, le pese a quien lo pese, lo da un médico de la Seguridad Social. El médico de atención primaria. Hasta aquí está todo claro. Este médico de atención primaria no da la baja ya sabemos que es que las dan mucho, que son muy ligeras, todo lo que vosotros me queréis contar, pero lo da un médico de atención primaria y yo no puedo cuestionar que esa baja es fraudulenta, que es lo que me decís todo, no es que la baja es fraudulenta, no, la baja es real, porque la da un médico de atención primaria cuya imparcialidad creo yo, salvo prueba en contra, que es incuestionable. Acierte o no acierte, pero eso no convierte a la baja en fraudulenta, ¿vale? Lo que estamos utilizando es de manera fraudulenta la baja por parte del trabajador. Que luego venís y me decís que la baja es fraudulenta. Es que no, la baja es correcta. La da un médico de atención primaria cuya no vamos a cuestionar su objetividad y su imparcialidad, ¿vale? Y esto lo leo en vuestros escritos y en vuestros recursos y la verdad es que me sigue llamando muchísimo la atención. Luego viene la parte de, es que viene un trabajador, me cuenta cualquier cosa y está un año de incapacidad psicológica. ¿Vale? Perfecto. Si yo tengo que poner 19 sentencias esta tarde porque mañana tengo otra vez sala, mis 19 sentencias van a ser profundas porque ya sabéis que va en mi ADN. Pero ¿cómo pongo yo 19 sentencias esta tarde? Que mañana tengo otras 19. No sé si me estoy explicando. Entonces, los médicos de atención primaria a lo mejor les pasa lo mismo que a nosotros y lo mismo que a vosotros, que no os dejan desconectar ni siquiera en vacaciones, que es que no tenemos formación y tenemos medios para hacer otra cosa distinta de la que estamos haciendo. No sé si me estoy explicando. Entonces, para mí es importante que todos reflexionemos un poco en que los médicos de atención primaria hacen lo que buenamente pueden. Que a alguno le dará igual y se puede estar el trabajador años y años de baja, pues genial, enhorabuena. Pero recordar que la carga no es para, voy a poner entre comillas, que la carga no es para la empresa, que a partir del 15 día es para la seguridad social. Y es la seguridad social la que tendrá que combatir estas situaciones presuntamente irregulares. Estoy de acuerdo con que hay trabajadores que son expertos en no ir a trabajar y encadenar una baja con otra. Estoy totalmente de acuerdo, pero usar otros remedios Hay un procesales. problema también, Esther, con las empresas que tienen que complementar. También, ¿vale? Yo creo que el dolor viene actualmente de dos puntos, de las empresas que tienen que complementar y de los Me está diciendo sectores Ángeles. en los que hay muy poca mano de obra. Tú tienes un restaurante hoy en día, como está la hostelería, se te va de una baja de estas ficticias un camarero y tienes que bajar la persiana, pues no puedes atender al personal.
voy a ir a la parte que yo quería llegar a esta parte. Y es verdad que tenéis que seguir cotizando y sustituir y todo eso que me estáis contando. Pero ahora me lo llevo a riesgos psicosociales, me lo llevo a clima laboral y me lo llevo a otras circunstancias, ¿vale? Yo no estoy dando ninguna sentencia por acoso ni por el clima laboral, que las podéis ver y estarán a vuestra disposición. Y si os hace falta alguna en particular, os la paso. Pero es que a lo mejor estamos en los cuerpos policiales a pares. Ese es otro punto aparte. Pero es que a lo mejor tampoco estamos propiciando como empresario. Sé que esto va a ser polémico y controvertido, ¿no? Pero ese cariño, esa necesidad o esa ayuda que en muchos casos necesitan los trabajadores y no se las damos, ¿vale? Imaginaros. Y ya con esto termino y os dejo vuestros 10 minutos. Imaginaros que yo me pido un permiso para cuidar a mi hijo, a mi madre, a mi padre o a quien sea y la empresa no me lo da y al día siguiente, pues obviamente me voy a la seguridad social y tengo una baja porque de otra manera no puedo atender a mi familia. A lo mejor tenemos que propiciar un poco también de flexibilidad y lo dejo ahí, ¿eh? Porque estoy generalizando y lo sé y soy consciente de ello. Pero a lo mejor tenemos que ser un poquito más flexibles en la manera de conciliar o flexibilizar la compatibilidad con la vida familiar, porque hay muchas bajas que están motivadas precisamente porque no puedo conciliar de otra manera y porque tengo que atender a mi hijo enfermo, a mi madre enferma, a mi prima enferma o lo que sea. Entonces, ahí lo dejo, simplemente ya sé que es súper conflictivo, pero ahí lo dejo para que reflexionemos un poquito y vosotros no tenéis la culpa, ¿eh? Que vosotros sois los abogados y los empresarios son cosas absolutamente diferentes y piensan de una manera absolutamente diferente a vosotros y luego a vosotros simplemente os toca defender cosas inasumibles en sala. Y con esto daría a -10 justo, porque sabéis que soy súper puntual, pues daría por concluida mi intervención, quedando a disposición de vuestras preguntas y, como dicen por ahí, control público de la incapacidad temporal, que creo que con una reforma del sistema a lo mejor no es suficiente. Pero ahí lo dejo. Como decía como decía el príncipe de Bel-Air, me casaría con tu perro para entrar en tu familia. Creo que no encuentro manera mejor de expresar mi conclusión a tu intervención. Tenemos 10 minutos y 312 personas en este momento aquí con nosotros. Madre Así mía. que me va a tocar el papel ingrato de moderar aquí las preguntas y trataremos de dar respuesta a todo, pero vamos a hacer lo que podamos. Respuestas trataremos que sean cortas. Bueno, aquí te dicen que cómo afrontar las bajas psicológicas en sala, dice Raúl. Es una pregunta un poco genérica. Vamos a tratar de hacer preguntas un poco más concretas, porque las bajas psicológicas en sala, pues no sabemos si se refiere a que su señoría ya después del volumen de trabajo que tiene, las tonterías que tiene que escuchar, se tiene que dar de baja o nos tenemos que dar de baja todos. A ver, aquí Chema nos dice, en relación con la expectativa razonable de privacidad a la que se refiere la referida sentencia de los jardines, ¿consideras, Esther, que para evitar una posible invasión del derecho a la intimidad habría sido más proporcionado que el informe pericial se limitara a un relato descriptivo de los hechos prescindiendo de la aportación de imágenes? ¿Habría resultado esta solución más acorde con el principio de proporcionalidad? Fijaros, si hubieras leído mi libro de la prueba electrónica, yo siempre digo que es más válido. No creo en las testificales, ¿vale? Entonces siempre digo que es más ilustrativa una imagen o un vídeo y no las testificales por referencia. Y siempre pongo de ejemplo a mi marido y a mí en el coche, que cuando alguien nos hace una pirula, mi marido ve a la Collares y yo voy al tío Paco. Y ya está, no tengo más que decir. A los que son mayores y saben quién es la Collares y Paco, pues ya saben. Entonces, lo tengo por ahí escrito, pondré también en algún libro. Las testificales son subjetivas, pero no porque el testigo mienta, sino porque su realidad, lo que él percibe, es diferente a lo que percibe otra tercera persona. Y eso es algo que también tenéis que afrontar en sala, porque no, los testigos no mienten, cuentan su realidad. Hay algunos que sí, descaradamente, pero con carácter general cuentan su realidad que no tiene que coincidir con la realidad material. Nos pregunta José Carlos una cuestión muy curiosa, y es si desde la administración pública se pueden contratar detectives para el control de las bajas policiales. Eh, Pues me imagino que exactamente igual. Yo, fíjate, os va a sorprender, estoy dando mucha formación policial por razones que alguno ya sabrá, porque lo he contado muchas veces. Y primera idea,
el riesgo de suicidios en las fuerzas y cuerpos de seguridad es el más elevado. Luego tenemos a nuestros niños, pero es verdad que el índice de suicidios y de riesgos psicosociales en la policía, en las fuerzas y cuerpos de seguridad con carácter general es súper elevado y pues habrá bajas, pero en la policía igual que en el resto, ¿eh? O sea que por ser funcionario de carrera, que yo ahora ya lo soy, no somos más o menos peor o mejor persona, pero yo entiendo que sí. Y además yo siempre lo he defendido, que se tendría, los funcionarios se creen inatacables o que no van a perder nunca su condición y yo siempre lo digo, hay que expedientarlos y sancionarlos igual que se hace en la privada, porque si no, tenemos verdaderos expertos en no trabajar. Roger Cervera nos pregunta cuál sería menuda pregunta, ¿eh? Esta es la pregunta de la tarde, yo creo. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado para conocer cuál es el concreto motivo de la baja del trabajador? Ahí va eso. Es el artículo, es que nunca me acuerdo, siempre me pasa lo mismo, siempre lo digo y luego si me pongo a buscarlo en la ley reguladora voy a tardar un montón. Creo que es Pero el lo tenéis ahí, 76, los actos preparatorios. sí, es un acto preparatorio, entonces es El que, el simplemente que, el que vaya, el que entienda que va a ser demandado vaya a demandar, puede interesar. Yo creo que esa Es, es la es un cauce. acto preparado. Y además dice el precepto, que como nunca os lo leéis hasta el final, que dice que si lo que se solicita es información sensible, el juez tachará o eliminará aquello que no sea útil y pertinente. Vuelvo a lo mismo, Es una, a los es efectos del un, proceso. yo creo que es un juego entre el 75, 76 y el 95 o 96. Es un acto preparatorio. Y Sí, además es que eso lo es. dice, yo lo pongo en todos mis Eh, artículos, yo os lo voy poniendo para ayudaros. Porque es que tenéis, podéis, y además podéis solicitar pruebas médicas, podéis solicitar que os manden los informes, podéis solicitar mogollón de cosas. esto que no hacía nadie, todas las promociones nuestras ya lo hacen porque por eso afinamos en el curso de esta manera, que lo Claro, sepa la gente. Pero eso aquí lo no vamos, enseñamos en clase. pero no vamos a levantarnos todos los velos, ¿eh? No. Ya he dicho que era un aperitivo, Bueno, para y que veáis además ya cómo. sabes que improviso mucho luego en ¡Eh! clase. No, no, pero que la gente sepa que esto está muy bien, pero que esto solamente es así para dejar un poco de miel en los labios. Que lo que hay que hacer es litigar bien y hacerse buenos litigadores. Para eso tenemos este curso, para que la gente se haga litigadora. A trucos Incluso procesales. aceptamos detectives también, porque tenemos arcos detectives aquí, tenemos varios detectives en la sala, ¿eh? Entonces, Sí. también aceptamos detectives, ¿eh? En los cursos también. De hecho, a mí me vienen, cuando hablo de la prueba electrónica y que hablo también de esto, me vienen muchos detectives a las clases que doy en otros sitios y en otros lugares porque le están muy interesados en esta perspectiva laboral que damos aquí. Eso es. A ver, Ferran nos dice que si podemos comentar que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, sentencia 551 de vivienda, ha marcado bonito a las empresas, la mera ausencia, que la mera ausencia de sospechas previas en una sentencia del Supremo, la 551 del 23 de 12 de septiembre, que según nos dice aquí Ferran, dice que la mera ausencia de sospechas previas no convierte la prueba del detective por sí mismo en ilícita, que corrige una Claro. sentencia TSJ del País Vasco Correcto. y dice que Lo consideraban el comparto. TSJ consideraba nulo el despido si la empresa no podía demostrar que tenía indicios fundados antes de contratar. No. Dice el Supremo que el poder de dirección, artículo 23, permite la vigilancia como medida de control siempre que no invada la intimidad. Claro, y aquí os añadiría, y ahí lo podríamos combatir con los artículos que os he dicho de la Ley de Seguridad Privada. Es que a lo mejor lo que faltaba era eso que os decía al principio de la razón por la que se efectúa el encargo. Y fijaros cómo nos lo hubiéramos podido cargar por ahí, porque eso no lo ha analizado todavía el Tribunal Supremo en ninguna de sus sentencias. Por eso os digo que siempre me gusta dar estos enfoques transversales de las materias porque podemos utilizarlos de artículos o de reglamentaciones propias para nuestro propio ordenamiento jurídico y es muy útil, porque a mí yo si hubiera tenido que diseñar esa estrategia procesal hubiera dicho, oiga usted, cuando la ha encargado, ¿cuál ha sido su objeto de encargo? Porque este objeto no era lícito, no lo tiene usted concretado. Por eso os he hecho hincapié, os repito si queréis el artículo, que lo tengo aquí a mano, por eso os he hecho Sí, hincapié sí, que es muy importante recordar lo que dice la Ley de Seguridad Privada sobre los encargos y dice exactamente el interés legítimo, y es el artículo que ya lo tengo aquí, el 48 de la Ley 5/2014. Interés legítimo para que yo pueda iniciar mi investigación. eso es. Y me había cargado esa sentencia del TSJ o la del Supremo, la que queráis, las dos. Vale, por aclarar también, ya que estamos en aclaración de preceptos, los actos preparatorios y diligencias preliminares son el artículo 76 de la ley reguladora.
que habría que poner en consonancia para una, entiendo, correcta justificación con lo dispuesto en el 94 y 5 ¿eh? De la ley reguladora donde se prevén esas diligencias de provisión probatoria que puedan, pues concretamente el apartado 5 del artículo 90 dice que igualmente de no mediar consentimiento del afectado podrán adoptarse las medidas de garantía oportunas cuando la emisión de un dictamen pericial o médico psicológico requiera el sometimiento a reconocimientos clínicos, obtención de muestras o recogida de datos personales relevantes bajo reserva de confidencialidad y exclusiva utilización procesal, pudiendo acompañarse el interesado de especialista de su elección y facilitándole copia del resultado. Dice que no Po- será necesaria la autorización judicial si la actuación viniera exigida por las normas de prevención de riesgos laborales, por la gestión o colaboración en la gestión de la seguridad social o por la específica normativa profesional aplicable o por norma convencional aplicable en la materia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí Correcto. la negociación colectiva también juega un papel importante que, bueno, pues Y no lo usáis y está ahí. exactamente, ni el 76 tampoco. A ver, tenemos una pregunta aquí de detective privado. Soy detective privado. Mis investigaciones siempre intento tener contacto con los abogados para dejar claro esto que comentamos del triple test. Quisiera dejar plasmado que los detectives que actuamos con profesionalidad y bajo el prisma legal, siempre, en mayúsculas el siempre, dejamos esto claro a los abogados. Muy bien, Evelyn, pues aceptamos que lo hagas así. Efectivamente, la profesionalidad exige que el encargante, esto no se trata de coger todos los encargos y de hacer cualquier cosa, sino de ser profesionales, Tener criterio. ajustarse a los preceptos que regulan la profesión y por supuesto al código ético, que también toda profesión tiene que tener código ético o deontológico, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Dice Chema otra vez que respecto a la sentencia sobre la que figura el agente provocador que has mencionado, aquella ¿Mm? del 20 que yo creo que es de Ricardo, y teniendo en cuenta que a raíz de este tipo de resoluciones muchos letrados nos recomiendan a los detectives no interactuar ni mantener conversaciones con los investigados, ¿considera que existe todavía un margen legítimo para que los detectives privados puedan interactuar? Bueno, sí, o sea, yo entiendo que sí, que Cada caso es un mundo. entre el atosigamiento, que es lo que había allí, de oiga, atiéndame usted en su horario, no, no me vale otro horario, ¿no? Tiene que ser en este, ¿eh? Entre eso y que tú llames a un señor y digas, oye, ¿puedes hacerme extranjero? Sí, y el tío te diga, sí, por supuesto, inmediatamente. Como he tenido yo casos en los que le hemos llamado en horario laboral para ofrecer él otro servicio y el tío no solamente ha aceptado, sino que te ha ofrecido otros adicionales al detective, ¿eh? Hay una sentencia por ahí mía que Yo también ocurre tengo alguna así. chula. Yo Claro, también tengo alguna que chula. le llaman al tío para ver, y no es que pique, es que el tío entra macho y si le has llamado para venderte calcetines te termina vendiendo el Zara entero, ¿sabes? De esto hay, pero entre eso y el atosigamiento yo creo que lo que se castigaba en ese caso era, joder, que es que ya era una persecución al fulano a ver si ya de una vez picaba, o sea, ya no se puede tampoco hacer aquí tentaciones tipo el diablo permanentes, constantes, era una cosa grosera. Delito provocado es lo que dice el Eso Tribunal es. Supremo. Claro, es que era una cosa, en ese caso era un caso muy grosero. Además era un abogado del sur y el detective, venga, y no. Y el chico le decía, hombre, pero te atiendo, no pasa nada. Así era, no, no, tiene que ser. En fin. Era detectiva la chica. La chica era detective. A ver, tenemos una aquí que dice Enrique González, dice, buenas tardes, magnífica presencia. Yo tengo 160 personas de baja. Y digo, complementar salario en baja no es bueno, los que trabajan bajan el rendimiento de aquello que cobra, y otro motivo que se está difundiendo es que si te das a baja, te blindas. Pues luego no te pueden despedir, Bueno, Yo es esto que como no creo en el blindaje, si hay hechos para la procedencia, no hay blindaje. pregunta procesalista, que me gusta. ¿Cómo podemos impugnar los vídeos, imágenes, audios de detectives privados teniendo en cuenta la manipulación que hoy en día existe con la IA? Uf, esto es un melón que da para uno, ¿no? Para 200 webinares nuevos que yo Ya llevo ves. ya tiempo diciéndolo. Porque el otro día, a raíz de unos vídeos que salen en televisión, digo, ¿y yo cómo sé si lo que me están poniendo ha sido o no ha sido manipulado? Porque ni lo sé yo, ni lo sabe el letrado contrario, o a lo mejor no lo sabe ni la propia parte. Entonces, esto va a ser un melonazo. Pero es verdad que con un buen informe pericial se pueden... Ay, tengo que contarte una sentencia que se me olvida para luego terminar en el último momento, que no la he Vale. contado. Pero Vamos es a meter. verdad, ese es un melonazo que vamos a tener que... Yo lo solucionaría con, como explico siempre en el de la prueba electrónica,
no hay ningún cambio ni ninguna materia, pero recordar que no me vale que me dice que puede ser manipulado, tendrás que darme algún indicio de que eso es una manipulación. Y eso sí, al hilo de Esther, esto, pasa quiero... algo con con tu audio. No sé qué ¿Sí? pasa. Se te oye como si estuviera manipulado, nunca mejor dicho, así como si fuera metálico o robot. Ah, pues eso es que se me ha ido, ¿Sigues igual? Sí. Pues entonces tendría que salir y volver a entrar. Pero, A ver, ahora, habla ahora. no, tendría que salir. Ahora te oigo bien, ahora te oigo bien, Ah, ahora se te oye bueno, bien, ahora se te oye bien. pues iba a decirte que tengo Vale. que salir. Decía No, no, ya está bien, correcto. que Vale. lo de la inteligencia artificial sí que os voy a recordar que la manipulación a través de la inteligencia artificial, porque lo estuve viendo el otro día en la sentencia de la Sala de lo Penal, es un delito, ¿vale? Y es un delito súper importante y súper con una cuantía de cárcel importante. Entonces, mucho cuidado, porque el otro día estuve en una jornada de acoso laboral, bueno, de en vez de acoso laboral de niños, y se lo llevé allí, que les habían condenado los niños estos, los menores que habían manipulado los vídeos de sus compañeras poniéndoles cuerpos desnudos. ¿Estáis todos? Tienen un nombre, si queréis os lo digo, porque eran de un pueblo. Pues esos niños han sido condenados duramente y la responsabilidad civil subsidiaria para los padres. Entonces, recordemos siempre la trascendencia que puede tener la manipulación de cara a aportarlo al acto de juicio. Y tengo aquí una sentencia muy buena que era con la que yo quería terminar, si os parece bien, Por supuesto. que es 6 meses de prisión y una multa superior a 1.000 euros por presentar en el trabajo un parte de baja médico falso, manipulado burdamente por parte del trabajador, ¿vale? Entonces, no solamente recordar que no solamente sería constitutivo de una irregularidad en nuestro ámbito laboral, sino que tiene también consecuencias penales. Y yo creo que esto para un abogado a la hora de negociar una salida de un trabajador puede ser una herramienta o un instrumento o una estrategia procesal que también podéis utilizar siempre que se os dé el caso, porque es que hay algunas cosas que ya se vienen tan arriba, tan arriba, tan arriba. Y esto es una sentencia, insisto, del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal. 6 meses de prisión y una multa superior a 1.000 euros. Y hay muchísimas más, que las estoy recopilando todas para hacer un libro en materia de compliance. Pues hasta aquí hemos llegado. Sí, Ilustrísima porque señora, querida Esther, no te digo nada, ya te lo he dicho antes, lo de que me casaría con tu perro para dentro de tu familia. Siempre se me hace corto esto contigo porque es impresionante y llevadero y agradable. Pero no podemos robarte más tiempo, no estamos legitimados para ello, no nos sentimos para ello ni muchísimo legitimados. Lo haríamos porque es como una cosa viciosa, no podemos parar, pero no podemos abusar. Entonces, un millón de gracias como siempre. Hay muchas cosas que aprender de procesal y este año tenemos muchas novedades porque las cosas se han movido bastante. Hay que formarse, hay que ser buenos procesalistas. El procesal es fundamental en nuestra disciplina y muchos pleitos se pierden por no manejar el proceso. Y muchas soluciones a los problemas que las empresas tienen hoy, este es uno de ellos. La solución, después de que ya no tengamos partes con que nos diga que si hay lumbalgia o lo que hay, la solución no está en el derecho sustantivo, está en el derecho procesal. Por lo tanto, hay que formarse. Y para eso, el curso de especialista en litigación laboral, Esther Morales, protagonista, no puede ser de otra manera. Y ahí os esperamos a todos y a todas. Y por lo tanto, oye, un millón de gracias. Gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por organizar este webinar. Impresionante. Un abrazo a todos. Esther, I love you. besitos, muchas gracias a Hasta todos luego y a por vuestros todos. comentarios. Gracias.